El fuego y las rosas de Per Sempre 73, capítulo 3. Un encuentro inesperado. Señorita, me temo que la cantidad que ha usado sea más que suficiente para el vendaje. Soy viejo, pero no es el caso para que me transforme en una momia. El pobre hombre había esperado un poco antes de lamentarse avergonzado con la graciosa enfermera que lo estaba medicando, pero la chica, en evidente distracción, había continuado a envolver las vendas con una mirada decisiva, yendo más allá de su muñeca dislocada para casi superar el codo. «Oh, disculpe, señor Larson, hoy estoy muy distraída». Candice White Andrew se dio cuenta solo en ese instante que había confundido el brazo del hombre con una gran protuberancia, causada por sus fantasías. «No quería decírselo, Candy, pero a mí me ha puesto en la boca una lengüeta de madera en lugar del termómetro», le hizo eco otro hospitalizado desde la cama de enfrente. «Bueno, eres afortunado. Nuestra Candy hubiera podido meterte en la boca otro tipo de termómetro», sentenció sarcástico el tercer paciente. «Está justo en las nubes esta mañana». «Oh, discúlpenme todos», respondió levantándose para correr y tomarle temperatura con el instrumento adecuado, sin ver el maletín con los registros médicos que había colocado cerca de sus pies, terminando por tropezarse, dispersando en el piso todas las hojas. «Me rindo», rompió a reír sonoramente con aquel brillo en los ojos que desde tanto tiempo había conquistado a todos en el Columbia. «Tengo en verdad necesidad que el Dr. Davidson me dé vacaciones». Su fresca explosión de risas invadió la habitación como una ráfaga de aire limpio. Todos los pacientes la siguieron continuando a carcajadas mientras intentaba disculparse torpemente. «No se preocupe, Candy», le dice el hombre anciano. «Usted nos da siempre un momento de serenidad y de buen humor que nos ayuda a enfrentar las mañanas. Sabemos muy bien que es una excelente enfermera y de seguro es la más simpática del hospital». «Yo agregaría también la más bella», expresó el más joven de los tres en manera respetuosa. «Aunque lamentablemente no creo tener muchas esperanzas. Se ve que está enamorada. Solo una mujer que tiene el corazón endulzado camina por las nubes así». «Peter, ¿pero qué dice?», lo regañó Candy amistosamente. «Son 2 noches que sustituyo a una colega enfermera en su turno sin poder dormir un minuto. Intente usted a estar totalmente lúcido perfectamente por 48 horas seguidas». Había dicho la verdad. De hecho, se sentía cansada. Desde que se había especializado con buenas notas en enfermería quirúrgica, sus turnos de trabajo se habían vuelto mucho más intensos y exigentes. A las empleadas con mayor experiencia, el personal médico requería, además del servicio en consultorio y asistencia en sala operatoria, también el cuidado personal de algunos pacientes y la actividad de entrenar a las enfermeras más jóvenes. Como si esto no bastara, el Dr. Davidson había querido incluirla en una actividad extrahospitalaria, en un proyecto de investigación universitario de gran prestigio que ofrecía oportunidades valiosas para el crecimiento profesional. El rígido ritmo de trabajo, sin embargo, comenzó en los últimos tiempos a pesarle. A pesar del entusiasmo inagotable y apasionante con que enfrentaba su vida, a veces se sentía que aquel cumplimiento asfixiante de dar todo de ella misma a los demás para su bienestar, regla que aplicaba al pie de la letra incluso en sus relaciones personales, estaba terminando por consumir completamente sus energías, dejándole siempre menos espacio para ocuparse de ella misma. Por fortuna, las cosas estaban por cambiar. Él sabría colmarla de atenciones, tranquilizándola con la envolvente premura de su mirada gentil. «Candy, ¿qué sucede aquí? Se escucha un ruido terrible desde el corredor. Si llega a pasar el Dr. Stewart, son problemas. ¿Pero qué hace sentada en el piso entre papeles?». La voz que intercedía, aunque no del todo sorprendida, era de Pamela, o como ella se divertía a llamarla, Pamelita, su histórica compañera de cursos con quien actualmente compartía el departamento.
una chispeante mexicana que se parecía mucho a ella en el temperamento alegre y afable. Se habían conocido más de 4 años atrás, cuando aún estudiaba para obtener el diploma en el Instituto Santa Mónica. Se habían caído bien por sus caracteres francos e impetuosos. Después, con el tiempo, habían descubierto que tenían muchas cosas en común, más de cuanto pensaban. Ambas eran huérfanas, habían crecido sin haber conocido a sus padres, pero en un ambiente acogedor y lleno de amor. Las dos habían tenido una adolescencia humilde y luchado para realizar sus aspiraciones, viviendo exclusivamente del fruto de su trabajo sin agobiar a nadie. Candy muchas veces había agradecido al cielo por haberla puesto en su camino. Pamelita había entrado en su vida para convertirse rápidamente en una insustituible compañera. Tenía el don de lo concreto y del humorismo, a veces sin sentido, una risa contagiosa y sobre todo, por su sobrevivencia, como ella misma lo admitía, era una gran cocinera. La mejor de Guadalajara, según ella. Con ella había encontrado el afecto verdadero de una hermana, colmando el vacío que le había dejado la separación de sus queridísimas Annie y Patty, a causa de su apresurado regreso de Inglaterra, al precipitar de los eventos de la Gran Guerra. También esta última condición estaba a punto de cambiar. Annie, su amada Annie, pronto se mudaría a Nueva York con su familia. No veía la hora de volver a abrazarla. ¡Pam! ¡Menos mal eres tú! La recibía todavía en el suelo. He temido que fuera en verdad el doctor Stewart. Espérame en el corredor, ya casi termino aquí. Después de pocos minutos salió finalmente de la habitación. Aquí estoy. ¿Me debes dar la nueva contraseña? La solar morena se le acercó con la lista que le había apenas dado el doctor Davidson. Sí, te han asignado la paciente de la habitación 6. Hazle una visita y después descansa. Hoy estás exhausta. Ella ha advertido que te has tomado un permiso, le decía con gesto aprensivo. Candy admitió de no haber logrado descansar aquella mañana. Por lo regular, después de una noche de trabajo, se recuperaba de la fatiga acumulada durante el descanso de las 9 a las 12. A decir verdad, no conocía el insomnio. Tenía una habilidad innata de alcanzar un estado de sueño profundo y reparador a pocos minutos de haber cerrado los párpados. Pero aquel día la emoción la había mantenido despierta con los ojos bien abiertos y soñadores. Los pensamientos que se agolpaban desordenadamente en su cabeza continuaban a aturdirla. No le parecía posible que su vida estuviera a punto de sufrir un cambio radical. Eran meses en los que habían fantaseado con ese día en sus cartas románticas. ¿Por qué no vienes tú también con nosotros?, de repente preguntó. ¿Con ustedes, Candy? No, no te preocupes, te espero en casa para mañana. La amiga continuó insistiendo. Quisiera tanto que los conocieras a todos, Pam. Son personas increíbles y además les he escrito tanto de ti en todo este tiempo que no habrá necesidad de presentarte cuando los conozcas. Pamela la miró con una sonrisa astuta. Será en otra ocasión, gorrioncita. Tengo ganas de conocer a tus amigos, pero creo que esta será una noche para ustedes. Desde tanto que no se ven, me sentiría en verdad fuera de lugar. Además, creo que hay una persona que no le gustaría compartirte conmigo. ¿Viene a verte aquí o me equivoco? Candy confirmó ruborizada. Tomó la carpeta de la nueva paciente mirando hacia abajo para ocultar la vergüenza y comenzó a hablar velozmente como solía hacer cuando necesitaba cambiar de tema. Así que, veamos, ¿has dicho la número 6? Espera que escribo sus datos anagráficos en la carpeta. Dime. La colega continuó a sonreír envidiándola un poco. Creo que su nombre lo hayas escuchado vagamente. Se trata de Eleanor Baker. ¿Eleanor Baker? ¿Estás hablando de la famosa actriz teatral? ¿Qué cosa le sucedió? Justamente ella, Candy. Llegó esta mañana con una profunda herida al cuello. La han agredido. ¡Qué horror! ¿El doctor Stewart ha intervenido? Sí,
La han operado para suturar las laceraciones internas, pero está bajo observación por una inestabilidad circulatoria y deberá hacer una larga rehabilitación del nervio óptico. El trauma le ha causado ceguera temporal. Lo siento tanto. Es una mujer tan encantadora. Deberá interrumpir la estación teatral a causa de este incidente. Esperemos que no se deprima. Por esto mismo creo que te la han asignada. Tendrá necesidad de apoyo profesional y de un fuerte soporte psicológico. Tú eres la mejor entre nosotras en casos de este tipo, precisó sin celos Pamela. Continuando a hablar fuertemente de la nueva paciente, las dos chicas atravesaban el ala oeste del hospital para dirigirse al pabellón reservado a las habitaciones individuales, donde eran hospitalizadas las personas a las cuales se les prestaba mayor atención. El ambiente de ese piso era notablemente mejor cuidado respecto a los pasillos ordinarios y daban un mayor sentido de hospitalidad. Trabajando desde hace ya mucho tiempo en aquel ambiente, Candy ya no le prestaba atención a aquel insistente olor a cloroformo que inundaba fastidiosamente la nariz y a aquel gris que coloreaba la vista infundiendo un claustrofóbico sentido de opresión. Pero aún recordaba el malestar que le invadía cada vez que se movía entre los corredores del Santa Mónica, en sus breves pausas entre las lecciones, cuando era solo una alumna enfermera. El mobiliario esencial y estéril sin rastro de contaminación de alguna enfermedad y también de humanidad. Los pacientes llamados por el número de carpeta, sus vidas en un segundo plano esfumado. Sus sufrimientos físicos y emocionales eran un contorno irrelevante respecto a las obligaciones meramente terapéuticas del personal médico. El sufrimiento era aquello que Candy no había nunca podido soportar en las personas a su alrededor. Y era por estas ganas de querer aliviar el sufrimiento de los demás que había decidido convertirse en enfermera. Con la excelente formación escolar que le habían permitido su rica familia adoptiva, podría haber optado por un trabajo más prestigioso o haberse matriculado en la universidad, o simplemente podría haberse hecho mantener como cualquier señorita de alta sociedad, miradas lánguidas a los pretendientes desenfrenados, con el objetivo de conseguir al de mayor fortuna. Por lo contrario, había elegido aquel oficio útil y concreto, humilde y difícil. Había aceptado ensuciarse sus delicadas manos con la sangre y de encontrarse sin vacilar con sus ojos ingenuos e inexpertos con la muerte en el quirófano. Lo hacía porque ayudar a los demás la hacía sentir bien, en su lugar en el mundo, perfectamente en paz con ella misma. Había sentido esta inclinación desde jovencita, desde que, como una abejita trabajadora, ayudaba en el hogar de Pony, el orfanato en el que había crecido, para ayudar a las mujeres a las que consideraba sus madres, la señorita Pony y la hermana María, en el cuidado de los niños enfermos. Todo eso la había convertido en una enfermera atenta y escrupulosa. Su capacidad empática de entrar en contacto íntimo con las personas de las cuales se ocupaba hacía que su modo de interactuar con ellos fuera absolutamente eficaz. Muchos de sus éxitos profesionales con algunos pacientes poco colaboradores había sido justamente debido a su particular forma de consolar sin ser invadente e inspirar confianza. La otra cara de la moneda era su frecuente sentirse incapaz delante de lo inevitable. No lograba afrontar fácilmente los eventos negativos cuando estos, como es normal en un hospital, se le presentaban. Terminaba siempre por echarse encima las penas secretas de todas las personas que asistía, hasta casi sentirse ella misma en cualquier modo con el mismo sufrimiento. Pamelita amablemente le decía en broma: «Tienes la espalda lo suficientemente grande para cargar con todas las cruces del mundo, Candy, pero los hombros demasiado anchos no le quedan bien a una dama». «¿Y quién te ha dicho que yo soy una dama, Pam?». La animada conversación de las dos enfermeras fue interrumpida por la visión de un extraño sentado al fondo del corredor. Continuará.